Ella es médica internista infectóloga, maestra en control de infecciones y VIH-Sida. Es jefe del Departamento de Enfermedades Infecciosas del Hospital de las Fuerzas Armadas, Hospital del Valle y Nueva Clínica Santa Cecilia. Todos ellos son en Quito, Ecuador, y es miembro del Consejo de la Sociedad Internacional de Enfermedades Infecciosas. La doctora Ana Paulina nos va a hablar sobre los desafíos que tenemos en el manejo de una población que es muy especial, que son los adolescentes, y quienes hemos tenido la oportunidad de atenderlos sabemos que son personas en transición y que presentan cambios muy dinámicos, no solo biológicos, sino en todos los componentes de la vida, y que requieren un abordaje muy cuidadoso, ¿no? Entonces, de hecho, una buena noticia es que en la actualización de la guía colombiana abordamos este tema, y entonces quiero invitar a la doctora Ana Paulina a darle muchas gracias por acompañarnos hoy y la bienvenida, y adelante con este tema que es práctico y muy importante en nuestro día a día. Adelante, doctora, 25 minutos. Gracias, buenos días. Como dice, ha habido una tocaya, por eso contesté, porque a veces me dicen María Paulina, soy Ana Paulina. Pero bueno, buenos días. Sí, es muy importante para mí abordar este tema de adolescentes, porque básicamente nosotros vamos a ver la epidemiología, el grupo de adolescentes en Latinoamérica va creciendo en la infección por VIH, desgraciadamente, y eso hace pues que necesitemos tener una idea clara de qué estamos haciendo respecto a prevención, qué está ocurriendo respecto a los temas preventivos y qué está ocurriendo también respecto a los temas de tratamiento con los últimos avances que vimos ahora en la conferencia mundial. Entonces, lo que nosotros podemos decir... Sí, o sea, vamos a hacer una división de dos temas, que es la situación mundial de adolescentes y los resultados de los nuevos estudios. Hablando de la situación mundial de adolescentes, nosotros podemos mostrar esta diapositiva, que es muy interesante, porque lo que muestra es que a nivel de todas las regiones vamos a tener hasta el 2050 un crecimiento, y esto no libra a Latinoamérica y el Caribe, en regiones en las cuales vamos a tener un crecimiento en cuanto al número de adolescentes infectados por VIH. O sea, en niños y adolescentes no se espera una disminución. Esta diapositiva querría decir que no logramos las metas 2020, que era reducir en forma importante a menos de 100,000 las nuevas infecciones, y en el 75% en total las nuevas infecciones en adolescentes hasta el 2020, lo cual desgraciadamente adolescentes y mujeres jóvenes no se cumplió, y la brecha que quedó, como ustedes pueden ver ahí en negro, fue muy importante. Entonces esta meta no se cumplió y tenemos que ver qué hacer para poderla cumplir. Para abordar el tema de adolescentes viviendo con VIH, es importante que tomemos en cuenta que si nosotros tomamos los objetivos de desarrollo sostenible a nivel global y los abordamos en forma independiente aún del tema del VIH, lograremos mucho más. Por ejemplo, esta diapositiva lo que muestra es que si nosotros abordamos en adolescentes 4, ¿no es cierto?, de los objetivos del milenio, pues lograremos conseguir mejor el control de la epidemia. Pero para lograr esto, lo que primero tenemos que hacer es tratar nuestros adolescentes, y lo que nosotros podemos ver aquí es que hay un uso inadecuado. Esta diapositiva de UNICEF, que fue del 2017, nos mostraba que solamente el 37% de los adolescentes recibían en forma adecuada terapia antirretroviral. Esto no ha cambiado en los siguientes años, pues, y nos pone en una situación mayor de vulnerabilidad para los adolescentes. Esto es de 40 países. Aquí tenemos nosotros una diapositiva sobre nuestro grupo taller latinoamericano de VIH, ya con 93,000 pacientes, 96,553 pacientes para ese momento, y lo que nosotros podemos ver es que la proporción de menores de 25 años era entre alrededor del 10%, pero con países como Ecuador y Venezuela que se salían en mucho de esta situación. Entonces, esto lo que hace es que globalmente menores de 39 años en el grupo taller latinoamericano sea mayor al 22%. Entonces, estamos hablando de una epidemia joven y que va creciendo en cuanto a los jóvenes, especialmente los jóvenes varones. O sea,
Esto significa que es el abordaje que tenemos que hacer de este tipo de población. Y esto pues más reciente, presentado ahora en la conferencia mundial, lo que nosotros podemos decir aquí es que entre los 15 y los 24 años, más del 20% de las personas viviendo con VIH pertenecen a este grupo etario globalmente, tanto hombres como mujeres. Entonces, esto significa que esto no ha cambiado y que es global, una tendencia mundial hacia los jóvenes, especialmente varones. Si nosotros hacemos una visualización, que creo que todos los compañeros que abordan VIH lo van a hacer en los próximos días y también el día de hoy, lo que nosotros vamos a ver es que la cascada de atención para Latinoamérica no fue de lo mejor, no se cumplieron los objetivos, tenemos gaps que tenemos que abordar y estos gaps obviamente involucran también a las personas viviendo con VIH que pertenecen al grupo de adolescentes y mujeres jóvenes. Entonces esta cascada de Latinoamérica nos hace reflexionar sobre qué hay que trabajar porque nosotros tenemos gaps todavía que abordar. Esto es distinto entre todos los países, o sea, hay países que lo hacen mejor y hay países que tienen problemas, pero básicamente aquí tenemos el tema de Guatemala, también tenemos el tema de Colombia en rojo, sobre todo respecto al tema de diagnóstico. Entonces, yo pienso que nosotros estamos en este momento en un congreso colombiano de infectología, tenemos aquí los infectólogos presentes, tenemos la gente que trabaja con personas viviendo con VIH en Colombia, tenemos que ver por qué en esta diapositiva, que es la última que se tiene en este sentido de país por país, tenemos a Colombia todavía con números rojos, sobre todo en el tema de diagnóstico. Por eso es que nosotros tenemos que abordar los nuevos objetivos, ¿no es cierto?, que se han planteado por ONUCIDA, que no solamente son ya objetivos en números, sino objetivos programáticos y de servicios, donde nosotros vemos que se piensa llegar al 95% de personas testeadas, ¿no es cierto?, que el 95% de los niños expuestos al VIH deben ser testeados hasta el 2025, de acuerdo a estos objetivos, ¿no es cierto?, que exista prevención adecuada en el 95% de las personas de riesgo, sobre todo prevención combinada, ¿no es cierto?, que sea reportada la violencia sexual, abordada en los servicios en una forma adecuada respecto a género, ¿no es cierto?, y que crezcan los facilitadores sociales de control de la infección. Todo esto como objetivos para el 2030, ¿no es cierto?, que se tiene ya que ir alcanzando a partir del 2025, pues son compromisos que van a lograr mejorar la situación global, pero sobre todo la situación de mujeres jóvenes y adolescentes. Pero, por ejemplo, nosotros tenemos problemas graves en las cosas que ya son probadas que sirven en esta población. Por ejemplo, el tema de autotesteo. Y lo grave aquí, y ustedes lo ven en rojo, ¿no es cierto?, nosotros tenemos en el Caribe 0% de abordaje de los países en cuanto a políticas de autotesteo. En Latinoamérica apenas el 6%. Cuando tenemos regiones, por ejemplo Europa, que ya tienen un abordaje del 52% de autotesteo, entonces tenemos que pensar qué está pasando en Latinoamérica, si las brechas son políticas, si las brechas son culturales, ¿no es cierto?, y sobre todo también qué está pasando en nuestro Caribe. ¿Por qué pasa esto? Otra cosa importante que hay que abordar en adolescentes es cómo ha influido el COVID en la epidemia del VIH. Entonces, ya sabemos que disminuyó el personal comprometido y entrenado trabajando solamente en VIH, disminución de las unidades de atención, algunas han sido cerradas, ¿no es cierto? Los países tienen una reducción considerable, probada y presentada de los contagios de células CD4 y menor monitoreo de carga viral, lo que ha hecho que haya un incremento global a nivel de Latinoamérica en la falla virológica. Y esto que fue presentado en la conferencia mundial en algunos de los estudios, pues lo que prueba es que tenemos que volver a trabajar y recorrer de nuevo el camino de regreso a lo que habíamos logrado. Esto pues abordando el tema de que el 2018 para adelante tenemos un crecimiento de más del 200% en el número de expuestos, o sea, en el número de adolescentes positivos y de jóvenes positivos. Entonces esto significa que la epidemia ha crecido, los servicios no, y esto nos tiene que preocupar muchísimo.
Esta es la diapositiva de la que les había hablado anteriormente sobre el tema de los objetivos de desarrollo sostenible, en que solamente logrando 4 de estos objetivos logramos reducir de 38% de mortalidad en adolescentes a 9% de mortalidad en adolescentes. Entonces, abordando el tema de educación, de pobreza, de hambre, de estigma y discriminación, lograremos pues conseguir solamente con abordajes que no son directamente abordajes programáticos de VIH, son abordajes de la situación mundial del adolescente y el joven. Aquí tenemos cómo deberían ser los servicios o cuál debería ser el marco para la prestación de los servicios a la población clave de adolescentes. Y básicamente, pues el marco es la cascada de prevención, sobre todo a las mujeres jóvenes y sus parejas, pero también a los usuarios de drogas intravenosas y adolescentes HCH, conseguir que entren a la prevención y al cuidado y que se mantengan en la cascada de tratamiento, ¿no es cierto? Y para eso se tiene que tener paquetes especiales para adolescentes y servicios diferenciados, que es lo que ha mostrado que funciona en esta población. Entonces, si tenemos nosotros un adolescente varón que está entrando en este momento al tratamiento, ¿no es cierto?, tenemos que tomar en cuenta si es que es una persona que es usuaria de droga intravenosa para proveerle de jeringuillas y para el control de daños, si es que es un HCH, básicamente integrarlo de ser posible a PrEP, que es lo más importante en este grupo, ¿no es cierto?, y también a otras medidas de prevención combinada. Si tenemos personas, o sea, viviendo con VIH, adolescentes, que sean mujeres, por ejemplo, tenemos que darles protección adecuada para un embarazo no deseado y también cuidar las mujeres embarazadas adolescentes. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de la persona que estamos abordamos un adolescente que puede tener cualquiera de estas condiciones y que lo más importante es que acceda al tratamiento, que acceda a condones, ¿no es cierto?, que tenga la posibilidad de diagnosticarse de oportunistas, que tenga la información en forma comprensiva como para esta población, pero sobre todo que se logre frenar el estigma y la discriminación. Cuando nosotros conseguimos leyes que apoyen la justicia social para este grupo en los países, pues estamos ganando muchísimo. Pero ¿cómo está la realidad? Yo les he dicho lo que sería ideal respecto a servicios y lo que sería ideal respecto a lo que está ocurriendo, pero lo que realmente nosotros vemos en los estudios presentados hace apenas un mes en la conferencia mundial es que esto no está ocurriendo. Entonces, por ejemplo, si nosotros hablamos de los países estudiados, más de 65 países que todavía tienen leyes que eviten, ¿no es cierto?, que el adolescente tenga acceso a los servicios sin necesidad de un guardián. Nosotros estamos viendo aquí de los 65 países, ¿no es cierto?, en verde, que son los menos los que producen, o sea, los que logran que el adolescente acceda, por ejemplo, a anticonceptivos hormonales, que puedan tener un test de VIH, el número 2, mucho menos todavía sin la presencia de un guardián, peor aún autotesteo, ¿no es cierto? Y lo importante y lo peligroso es el acceso al tratamiento, porque la mayoría de países de los estudiados, que como les digo son 65, necesitaban de un guardián para que el adolescente retire tratamiento. Entonces, esto obstruye la posibilidad de que el adolescente tome su propia enfermedad, su propia infección a cargo y necesita de un padre para hacerlo. Y esto es pues una cosa que enlentece mucho el tema. Cuando hablamos de adherencia, estos estudios muestran que la adherencia en adolescentes realmente es un problema. Son estudios realizados en Sudamérica que muestran que casi ningún grupo tiene una adherencia superior al 60%. Y tenemos ahí un estudio brasilero, ¿no es cierto?, que ya es del 2012, que mostraba una adherencia del 33% en el grupo de adolescentes. Entonces, cuando decimos que esperamos una pobre adherencia en el grupo de adolescentes, pues esto está estudiado y no queda mucha duda. Cuando hablamos del tema de uso de condón, lo que nosotros podemos decir es que esto ha ido escalando a nivel mundial ventajosamente. El acceso a condón no es igual en todos los países, no es igual en todas las regiones, pero lo que sí podemos decir es que ha evitado 117 millones de infecciones por VIH desde 1990 hasta el momento. Ese es el cálculo que se ha hecho. Entonces, el uso del condón muy importante en el control de la epidemia.
Aquí nosotros tenemos un tema que es extremadamente sensible, que es el tema de estigma y discriminación. Nosotros tenemos problemas graves de estigma y discriminación presentados ahora en la Conferencia Mundial y con una proyección al 2025 en lo que es África y en lo que es Asia. Pero no se queda libre todavía, desgraciadamente, no se queda libre Latinoamérica. Y tenemos ahí en esta gráfica presentada por estudios ahora en la Conferencia Mundial también a Colombia como un país que en el que todavía persiste estigma y discriminación, y desgraciadamente a la cabeza de Latinoamérica, aún sobre México, que ha logrado mejorar mucho esta situación. Entonces, algo más que trabajar en Colombia en este sentido. Aquí tenemos la proporción, ¿no es cierto?, de circuncisión voluntaria. Y es interesante que en el 2019 habían mucho más chicos menores a 15 años que accedían a circuncisión voluntaria en la mayoría de los casos con colaboración de sus padres. Esto ha disminuido mucho, pero ha crecido el grupo de 15 a 19 años. O sea, es un grupo bastante sensible que ha crecido, pero ha disminuido el grupo de los más chicos en cuanto a circuncisión voluntaria. En cuanto a enfermedades de transmisión sexual, o sea, aquí sí hay una divergencia entre lo que es el crecimiento de unas, por ejemplo, el crecimiento importante de sífilis y herpes genital, y el descenso de otras, entre estos casos gonorrea y clamidia. Desgraciadamente el tema de sífilis y herpes se ha incrementado, y esto fue notorio en los estudios que se presentaron recientemente. El tema de mortalidad en el grupo de adolescentes preocupa. Si ustedes ven la línea amarilla entre el 2000 y el 2020, el tema de mortalidad prácticamente no se ha modificado, a diferencia de lo rojo que son los niños. Entonces, entre 0 y 9 años. Entonces, si bien en pediatría la mortalidad disminuyó, en adolescentes esto no ocurrió, y hay países como México, esto es presentado muy recientemente, y México tiene una alarma sobre el tema de mortalidad en adolescentes que hay que tomar en cuenta, y la mortalidad en general de personas viviendo con VIH en México se incrementó. Cuando se ha hecho un análisis en este mismo estudio sobre qué ocurrió, son decisiones programáticas que hicieron que se incremente la mortalidad en México. Aquí tenemos nosotros el tema de profilaxis preexposición. Ustedes ven el target o la meta tan lejos, a pesar de que ha crecido mucho, pero tan lejos la meta de lo que realmente ocurrió en cuanto a PrEP en general. O sea, esto no solo es adolescentes. Entonces, muy importante en adolescentes, servicios diferenciados con estrategias o intervenciones para apoyar a adolescentes embarazadas que viven con VIH, un modelo de prestación de servicios que mejore los resultados de la cascada, ¿no es cierto? Y esto puede incluir, y está aprobado, intervenciones de pares y modelos diferenciados específicamente para adolescentes. En cuanto al tratamiento, pues sabemos que el monitoreo efectivo de enfoques y estrategias para mejorar la adherencia entre los adolescentes impactan el éxito, la seguridad y la eficacia y la aceptabilidad de nuevos sistemas de administración de fármacos, la prevención y el manejo clínico importantísimo de las coinfecciones, en particular la tuberculosis, y la secuenciación óptima de antirretrovirales es lo que tiene que englobar el tratamiento de los adolescentes. Esto pues ha sido abordado ampliamente en los estándares latinoamericanos de tratamiento para VIH elaborados por el Taller Latinoamericano, y hay que pensar que puede presentarse el adolescente, ya sabemos, con dificultad en la adherencia, que ya lo hemos visto, o con patología psiquiátrica, o con cargas virales mayores a 100.000, o con una resistencia primaria alta. Entonces hay que tomar en cuenta que el adolescente puede ser cualquiera de estos grupos, y nosotros tenemos que abordarlo en forma individualizada, como está pues de hecho en las guías latinoamericanas. Aquí tenemos las guías europeas más recientes, que nos muestran que lo que está nuevo, entre comillas, es que en los últimos 2 años se ha puesto en el abordaje de adolescentes la terapia dual ya por 2 años consecutivos, pues ya hay que tomar en cuenta entre los otros esquemas. Otra cosa importante, los inhibidores de integrasa siguen estando a la cabeza, y existen estudios al respecto, estudios clínicos específicos que les voy a mostrar en adolescentes.
También tenemos la opción, no hay que descuidar, en el adolescente del darunavir se presentó ahora un estudio en la Conferencia Mundial de que a pesar de existir resistencia al resto de IPs y existir resistencia a los inhibidores de transcriptasa, persistía la sensibilidad al darunavir, y eso ya les voy a mostrar. Este estudio importante es un estudio de vida real presentado ahora en la Conferencia Mundial hace menos de un mes, en donde nosotros podemos ver ya el dolutegravir en vida real en niños y adolescentes que viven con VIH. ¿Qué es lo importante de este grupo? Ya se había presentado este resultado en los estudios IMPACT y Odyssey, pero en este, que es vida real, lo que se vio es que si nosotros hacemos, o sea, es una visión retrospectiva de centros de excelencia, en 7 países, en 6 países, 7 sitios. Lo importante es que fueron adolescentes abordados en centros de excelencia con un diagnóstico temprano y un seguimiento importante, y los datos evaluados fue entre niños y adolescentes entre 0 y 20 años. Y la supresión virológica se definió como menos de 1,000 copias. Las características poblacionales, el grupo más grande básicamente era entre los 10 y los 19 años, y los pacientes que recibieron un switch, o sea, fueron mayores que los de inicio de terapia. Aquí lo que nosotros podemos ver es que con dolutegravir la supresión virológica global de los pacientes que estuvieron previamente ya suprimidos fue del 92.7%, y después del dolutegravir 93.4%. Esto disminuyó en forma importante de los que estuvieron virológicamente no suprimidos cuando fueron switchados al 80%, que de todas maneras es un número importante, ¿no es cierto?, respecto a los que ya estuvieron suprimidos, que como les digo, llegaron hasta el 95%. Aquí tenemos que el mantenimiento de la supresión virológica en este grupo fue importante, excepto en Malawi. Y lo que nosotros podemos ver aquí es que el tema fue básicamente mejor para los que anteriormente estuvieron suprimidos. Entonces, los temas de switch por comorbilidades, por toxicidad, es importante hacerlos todavía cuando la persona viviendo con VIH, si es un adolescente, está todavía suprimido, porque los resultados van a ser muchísimo mejores, como se vio en este estudio, ¿no es cierto? Y cuando nosotros tenemos post-dolutegravir, pues obviamente entre los no suprimidos y los suprimidos previamente fue una diferencia importante. Y una cosa que llamó mucho la atención de este estudio es que el número de píldoras no influyó en la supresión virológica. Esto es distinto a lo que se ha visto en estudios similares, y lo que llama la atención aquí es que el adolescente es mucho más flexible en el sentido de tomar las pastillas, pero lo importante es tener un seguimiento adecuado, y esto se consiguió en los centros de excelencia. Como conclusiones, las que habíamos dicho ya, pues, o sea, la supresión virológica mejor en los que ya fueron viralmente suprimidos, y una supresión virológica muy importante cuando el seguimiento es adecuado con la administración del dolutegravir. Aquí tenemos el estudio Odyssey, A y B, con distinta, en esto fue un diseño distinto, porque básicamente al ser un estudio autorizado multipaís de 96 semanas de no inferioridad, comparando eficacia y seguridad de dolutegravir frente a terapia convencional para primera o segunda línea, lo que se pudo decir... Doctora Celir, te quedan 2 minutos. Sí, lo que se puede decir aquí, el criterio de valoración principal fue falla terapéutica, 2 consecutivas cargas virales positivas, y no hubo diferencia significativa entre el dolutegravir y la terapia convencional de los pacientes. Y tampoco hubo diferencias en seguridad. Respecto al tema que se ha hablado siempre sobre el tema de incremento de peso, fue temporal y luego pues se revirtió. Entonces, otra cosa importante que se presentó en la Conferencia Mundial es que los adolescentes son viralmente suprimidos más que los niños viralmente suprimidos mucho menos. Y lo que nosotros vamos a terminar concluyendo es que la prevalencia de las complicaciones de los adolescentes con VIH son mayores que los de la población general, obviamente.
Esto viene desde la infancia, por toxicidad de antirretrovirales, por factores dietéticos, por factores aún maternos, por coinfecciones que activan inmunológicamente los monocitos y las células T y lo tienen al adolescente permanentemente inflamado. Cuando llega adulto, ya tenemos adolescentes con otras patologías de órganos blancos, ¿no es cierto? Y aquí, pues, básicamente disfunción renal en 30%, densidad mineral ósea reducida en 63%, disfunción neurocognitiva en más del 50%, enfermedad cardiovascular en 75%, incremento de cáncer. Así llega el adolescente a adulto. Básicamente llega con enfermedad hepática también. Y eso hace que la esperanza de vida general y libre de comorbilidad para personas con y sin infección por VIH sea diferente. Tenemos todavía el 2016 6.8 años de diferencia en lo que es vida general y libre de comorbilidad. Por hipertensión, por enfermedades metabólicas, por diabetes, por desórdenes multicognitivos, por enfermedad renal y básicamente presentado en la conferencia mundial un problema específico de adolescentes y mujeres jóvenes. La multimorbilidad y la polifarmacia incrementan la mortalidad en este grupo. Conclusiones presentadas recientemente hace un mes que lo que demuestran es que el riesgo de muerte se incrementa en los adolescentes por polifarmacia y las probabilidades de que reciban más de 5 medicamentos fuera de los antirretrovirales fue superior al 19%. Esto hace que en la vida, al nacimiento, por genética, por pobreza, por raza, por etnia, en la vida temprana por educación, por tabaquismo, por abuso de sustancias, por depresión, en la edad mediana por obesidad, por hipertensión, por dislipidemia, por diabetes, por falla renal, y en la etapa tardía por enfermedades cardiovasculares, cáncer y enfermedad hepática terminal y demencia. Esto hace pues que del niño al adolescente, al adulto y al anciano, este sea un ciclo de vida que te lleva a la comorbilidad y a la esperanza de vida reducida si no se controla adecuadamente. No olvidar el incremento de peso, específicamente en las personas que toman inhibidores de integrasa, la cual ha sido probado, pues sí, últimamente tenemos estudios específicos que ya están tomados en cuenta, sobre todo el Africos y el estudio sobre Victegravir, en las guías internacionales que nos hablan específicamente de la ganancia de peso en adolescentes. Concluyendo, el adolescente viviendo con VIH, si nosotros hacemos la pregunta si los estamos cuidando adecuadamente, entregando los resultados que les acabo de entregar, muy recientes, de hace menos de un mes, pues no los estamos cuidando adecuadamente y tenemos guías nacionales, guías internacionales, guías colombianas, que tenemos que aplicar, porque las guías sirven si se aplican, pero también tenemos intervenciones sociales, porque este no es un problema únicamente de medicación, es un problema social. Muchas gracias. Muchísimas gracias.